Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gusto es de nuevo estar con ustedes para meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad el tema que vamos a presentar es el oficio regio de Cristo. Pero antes vamos a encomendar este tiempo al Señor. Te damos gracias, Padre, por poder estudiar tu palabra, por meditar en ella constantemente en nuestras vidas y tener estos tiempos, Señor, para crecer espiritualmente en el conocimiento y en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos ilumines, que todo lo que vamos a estudiar en tu palabra también vaya moldeando nuestras vidas y nos vaya haciendo tener una vida de madurez, una vida de confianza en ti. Y Señor, gracias por lo que has revelado en tu palabra. Pedimos la iluminación de tu Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces nuestro tema es el oficio regio de Cristo. Hemos estudiado ya los oficios de Cristo como profeta y sacerdote. Ahora llegamos al estudio de Cristo como Rey. Estos temas, hermanos, son muy extensos y, por supuesto, estudiando la Biblia encontramos gran cantidad de enseñanza en estos temas. Pero nosotros estamos dando lo básico, lo que debemos conocer del Señor y, por supuesto, se puede profundizar más y cada hermano también es responsable de estudiar más la palabra del Señor. Cuando se analiza el tema del reino en la Biblia, debemos comenzar viendo algunos conceptos que ella revela, porque hay distintas fases y modos del reino de Dios revelados en la Biblia. También debemos, al ver a Cristo como Rey, recordar que Él, como Dios, comparte con el Padre y con el Espíritu Santo la realeza suprema, eterna e infinita. Esto debe quedar bien claro y bien establecido. Cristo como Dios es Rey eterno. También la Biblia revela que Jesucristo como hombre es el Mesías Rey. Ya hemos mencionado en este caso el Salmo 110, donde domina el concepto de que Cristo es el sacerdote rey, y el Salmo 2, donde el reinado y la entronización de Cristo aparece profetizado en sus dos venidas a la tierra. Y es que este es un concepto que debemos tener, por eso estudiamos la unión hipostática antes de ver todos estos temas, porque no debemos olvidar que el Señor Jesucristo es Dios en sentido absoluto, pero también es hombre. Y ya hablando en ese momento en que Él empieza a ser hombre, es Dios hombre. Esto es muy importante. Las palabras hebreas que deben considerarse en el estudio del tema del reino son varias, pero especialmente Adonai, que corresponde al griego kurios o Kyrios, según se pronuncie, y que se traduce Señor, en el sentido de supremo dueño y gobernador del universo, que todo lo rige y todo lo controla. Ese es el sentido de Señor cuando se habla del Señor Jesucristo. Otra palabra es la palabra Melech, la palabra hebrea que corresponde al griego basileus, y esa palabra significa rey, y es alguien que ejercita su gobierno directo en un territorio y sobre unos súbditos determinados. También está la palabra Malkut, que significa reino o reinado, y que en griego es la palabra basileia. Con respecto a los usos de la palabra reino en la Biblia, debemos enumerar varios conceptos
que se revelan. La razón es que esto nos va a ayudar a discernir este difícil tema. Yo quiero decirles que los teólogos escriben muchas cosas tocante al reino y unos tienen una opinión y otra opinión. Pero a nosotros nos interesa lo que dice la Escritura. La Biblia, en primer lugar, habla del reino universal de Dios. Y esto lo debemos distinguir de otras formas del reino que se ven en la Biblia. Pero el reino universal de Dios es su dominio sobre toda la creación en todo tiempo. Es su reino en el macrocosmos. Este reino se basa en su soberanía como creador, sustentador y director de todo lo que existe. De esto nos habla, por ejemplo, el Salmo 103, versículo 19. Ahí dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Este reino se extiende por todos los siglos. Lamentaciones 5:19 dice: Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. El reino universal abarca todas las facetas de la creación. Un texto precioso al respecto es el que encontramos en 1 Crónicas 29, 11 y 12. Allí es Salomón el que está hablando. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esos versículos nos hablan del reino universal de Dios. Otra forma de hablar del reino es la teocracia, que es un asunto que se debe entender muy bien. Y por supuesto, la teocracia es una manifestación del reino universal de Dios, pero en la tierra. El reino teocrático es la exhibición de la soberanía y el gobierno de Dios sobre la tierra. Esto, por favor, subráyelo en su mente, hermano. Es sobre la tierra, la teocracia, y es a lo largo de varias épocas de la historia bíblica. La consumación de esta forma del reino se dará en el futuro reino milenario escatológico, cuando la soberanía de Dios será reconocida universalmente. Y por supuesto, acabo de mencionar el reino mesiánico, que va a ser una forma de la teocracia en la tierra, pero fíjense bien, porque hay otras formas de la teocracia a través de la historia. Y por supuesto el reino mesiánico vamos a verlo en esta oportunidad también. Pero debemos notar que el reino teocrático se ha manifestado en toda la historia de la tierra. En primer lugar, el reino teocrático se manifestó por primera vez en el Edén, donde la soberanía que pertenece a Dios se le delegó al hombre. Adán debía gobernar el mundo para la gloria de Dios y en sumisión a él. Se le dio autoridad para señorear en la creación terrestre. Eso dice Génesis 1, 26 al 28, que Adán y Eva debían de señorear sobre toda la creación, los animales y todo cuanto existe en el planeta Tierra. Otra forma del reino teocrático fue bajo el gobierno humano. Después del diluvio, Dios instituyó el gobierno humano, que llegó a ser el medio por el cual el reino teocrático fue administrado. Dios le dio esa autoridad a Noé. En Génesis 9, 2 al 6, ahí vemos nosotros que el Señor delegó autoridad a Noé. Y por supuesto, esta autoridad era para que la ejerciera el hombre.
Pero esa autoridad que Dios delegó fue repudiada cuando se estableció el reino de Nimrod en abierta rebeldía y oposición a la teocracia, cuando se quiso construir la Torre de Babel, ya no para la gloria de Dios, sino en rebeldía contra el Señor. Esa historia la vemos en Génesis 11, 1 al 9. Otra forma de la teocracia es en la época de los patriarcas. Con el llamamiento de Abraham, Dios escogió a un hombre para llevar a cabo su plan de bendecir a toda la humanidad. Y eso lo hemos estudiado en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. También el reino teocrático se dio en el tiempo de los jueces. Cuando Israel aceptó el señorío de Jehová, el Señor introdujo la administración del reino teocrático por medio de jueces. La autoridad de Dios se subraya en Jueces 8, 22 y 23, donde leemos una situación que se dio con Gedeón. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto. Querían formar una dinastía, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Eso se llama teocracia, que Dios mande a través de algún ser humano. También el reino teocrático se dio bajo los reyes de Israel. Después de los jueces, el pueblo pidió un rey. Dios les concedió su petición y eso adelantó el designio de Dios de dar a Abraham las promesas de que reyes saldrían de él. En Génesis 17, 6 vemos eso. Y los reyes de Israel fueron tipos del gran rey, que es el Señor Jesucristo. Ellos debían conducir al pueblo a la obediencia al Señor. También el reino teocrático se dio en el tiempo de los profetas. El oficio profético se dio especialmente en Israel debido a la declinación de los reyes. El rey y el sacerdote de Israel tenían que someterse a la autoridad del profeta, porque el profeta revelaba la voluntad del supremo rey, es decir, Jehová el Señor. Cuando un profeta hablaba, estaba hablando en el nombre del Señor y debía ser obedecido, aún por los sacerdotes, los reyes y por supuesto todo el pueblo. En la época entre el ascenso de Cristo al cielo y su regreso en su segunda venida, el reino es revelado en forma misteriosa en Mateo 13. Eso lo hemos estudiado. Y la teocracia es representada por los cristianos verdaderamente convertidos a Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo. No estamos hablando ahí de la iglesia organizada y visible en el mundo, que es una iglesia donde puede haber muchos profesantes, sino estamos hablando de la gente que de verdad se somete bajo la autoridad del Señor Jesús. Como ya hemos dicho, el reino teocrático tendrá su manifestación perfecta en el milenio, donde Cristo dominará el mundo como rey, restaurando lo que Adán perdió y vindicando el nombre de Dios en este planeta que cayó bajo maldición por el pecado. Así que hemos visto todas las formas de la teocracia que se han dado y que se darán en la tierra. Ahora, otra forma en que debemos entender el reino de Dios es espiritual. Hasta aquí quiero que nos demos cuenta, porque ya se extendió la explicación. Hemos hablado del reino universal de Dios. Esa es una forma. Luego, la teocracia es otra forma del reino de Dios.
Pero ahora vamos a una tercera forma en que debemos entender el reino de Dios y que es el reino espiritual. A esto se refirió el Señor Jesús cuando habló con Nicodemo. En Juan 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La entrada a esta forma del reino exige que el hombre sea regenerado por el Espíritu Santo al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo hombre al nacer trae su naturaleza, el pecado de Adán en su naturaleza, y así no puede agradar a Dios ni satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Pero al confiar en la obra de Cristo, al oír la palabra de Dios y creerla, el Espíritu Santo implanta en ese corazón la vida de Cristo. Entonces, deja de estar en Adán y comienza a estar en Cristo. Y quiero decirles, el hecho de que uno sea regenerado no quiere decir que no tiene naturaleza pecaminosa. Tiene las dos naturalezas, pero ahora tiene el poder también de hacer la voluntad de Dios si se somete a la dirección del Espíritu Santo que ya está en su corazón. Primera Pedro 1, 18 al 23 afirma que fuimos rescatados del pecado por la sangre de Cristo, es decir, su sacrificio. Eso se ve en el versículo 18. Y que mediante Cristo creemos en Dios, según el versículo 21. Y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, en el versículo 22. Y el 23 es muy importante, dice: siendo renacidos, eso es el nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el Espíritu Santo y la palabra nos conducen a creer en Cristo y eso produce el nuevo nacimiento. Y entonces, si uno recibe ese nuevo nacimiento, puede ver, puede entender, puede entrar al reino de Dios. Ya nacidos de nuevo por la fe en Cristo, entramos en el reino espiritual de Dios. Esto significa que Dios gobierna nuestra vida y nosotros estamos dispuestos a conocer y a obedecer su voluntad. Esta disposición viene por el poder de Dios, no por nuestro propio esfuerzo. Por eso es que el hombre que no conoce a Dios no puede vivir agradando a Dios, porque no es asunto de esfuerzos humanos, es asunto de que el Espíritu Santo entre al corazón y controle nuestra vida y que nos dé esa disposición de obedecer al Señor. Por eso es que la vida espiritual de un cristiano es una lucha, porque él tiene una naturaleza, la naturaleza de Adán, que no es desarraigada cuando uno cree en Cristo, pero ahora uno tiene una nueva naturaleza, la vida de Cristo en el corazón, y eso es lo que debemos cultivar estudiando la palabra, orando al Señor, dependiendo de Él y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Pablo describe esta situación del reino de Dios espiritual en Colosenses 1, versículo 12 al 14. Se los leo, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y fíjense, subrayo, fue Dios el que nos hizo aptos. No somos nosotros mismos los que somos aptos, sino que Dios nos hizo aptos. Y el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hermanos, uno mismo no puede salir del pecado. Uno no puede salir de la potestad y del reino de las tinieblas por su propia cuenta, sino que es Dios el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
al reino de luz del amado Hijo de Dios, al reino espiritual del Señor Jesús. Hemos sido trasladados. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí está la base de que podamos ser llevados al reino espiritual de Dios. En cuarto lugar, otra forma del reino es el reino mesiánico, que cabalmente es el punto donde siempre hemos estado pensando que Cristo es rey, pero debemos entender que todo lo que hemos visto hasta aquí es la entrega de nuestro corazón al Señor para que Cristo viva en nuestra vida y que Él nos gobierne. Este asunto del reino mesiánico es el que más se anuncia en toda la Biblia. Antes de entrar a fondo en esta parte de nuestro estudio, es necesario indicar que el reino mesiánico será la consumación perfecta de la teocracia, o sea, el gobierno de Dios en la tierra, como subrayamos cuando hablamos de la teocracia. Y es también la teocracia es una forma representativa del gobierno de Dios por un hombre. Por eso vimos las formas de la teocracia en el Antiguo Testamento. Eran hombres que estaban gobernando para la gloria de Dios, pero en el caso del milenio es la teocracia en su mayor perfección, porque será dirigida por un hombre también, pero ese hombre es el Señor Jesucristo, que es Dios hombre. Eso debemos subrayarlo. Y aquí debemos decir algo muy importante, que el reino universal de Dios, o sea, la primera forma que hablamos de este reino, ese reino universal de Dios, el gobierno macrocósmico de Dios, es decir, en todo el universo, no solo en el planeta Tierra, como es la teocracia, pero también ese reino universal ha sido directamente administrado por su divino Hijo desde la creación de todo lo creado. Esto es muy importante porque el Señor Jesús participa de la soberanía y de la realeza eterna de Dios, y Él es el que administra el reino universal de Jehová. Pero para establecer el reino en la tierra, el Hijo se encarnó, y Él personalmente también administrará la teocracia, o sea, el reino mesiánico al final. Esto lo debemos comprender bien, hermanos. Jesucristo como hombre es el Mesías Rey. Esto nos ayuda a entender el hecho de que Cristo, como el Hijo de Dios, es Rey eterno, pero como el Mesías, Él será entronizado en el milenio. Y eso se ve en diferentes pasajes de la Biblia. Por eso se profetiza que tal reino es futuro. Para los profetas del Antiguo Testamento era futuro, y aún anunciaron que ocurriría en 2 tiempos. En su primera venida, en que vino para ser rey, fue rechazado por el pueblo de Israel, pero en su segunda venida, en que reinará sobre la tierra, va a reinar sobre el trono de David, y él vendrá como un conquistador y va a establecer el reino. Que el Señor en su primera venida vino como rey de Israel queda claro por la profecía de Zacarías 9, versículo 9, que según Mateo 21, versículos 4 y 5, se cumplió en la entrada de Jesús a Jerusalén como rey. Y por supuesto lo narran los 4 evangelios. Él entró así 4 días antes de ser crucificado. Es decir, él se presentó como el rey anunciado en Zacarías 9:9. Zacarías dice, tu rey vendrá a ti. Usa el futuro porque Zacarías estaba escribiendo 520 años antes de Cristo.
Pero Mateo dice, tu rey viene, así en presente, porque se estaba cumpliendo la profecía. Mateo 21, 4, 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, es decir, Zacarías, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Porque cuando Cristo vino la primera vez, como venía en son de paz, vino montado en un animalito de carga, es decir, de trabajo. Pero cuando venga en su segunda venida, según Apocalipsis Apocalipsis 19, viene en un caballo blanco, como un conquistador, en son de guerra. No va a venir en son de paz ni en un animal de trabajo, sino va a venir en un animal de guerra. Esos son los símbolos que se ven en todo esto. Mateo también registra la llegada de los magos de Oriente. Algunas veces las personas creen que la llegada de los magos solamente es una figura pintoresca que quiere poner la Biblia, pero están muy equivocados. Cuando llegaron los magos de Oriente es Mateo el único que habla de esto. ¿Por qué? Porque el tema de Mateo es el rey de Israel, o sea, el Mesías, Cristo. Y su evangelio está para demostrar que Él es el rey de Israel. Todo el evangelio de Mateo persigue eso. Entonces, cuando los magos vienen, según ellos había nacido en esos días el rey de Israel. Y por eso en Mateo 2:2 dice que los magos venían diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Por supuesto, la llegada de los magos es un cuadro de lo que ocurrirá en el milenio, en la segunda venida de Cristo, donde las naciones de todo el mundo vendrán a adorar al Señor Jesús, como dice Zacarías capítulo 16, que vendrán a adorar a Jehová de los ejércitos. Y ahí está hablando de Jesús el Mesías. En cuanto a su segunda venida como rey, lo enseñan textos como Mateo 25:31 en su segunda parte, aunque hay muchos textos para esto. Yo estoy leyéndole algunos, donde dice que el Señor se sentará en su trono de gloria, dice Mateo 25:31, y está hablando de Cristo sentado en su trono de gloria en el milenio. Y el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Le llama el rey. Y por supuesto, si estudiamos la Biblia, en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama rey en muchas maneras. Incluso cuando fue crucificado, Pilato mandó a poner una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Y recuérdense que los fariseos llegaron a decir, quita ese rótulo y pon, este dice que es el rey de los judíos. Y Pilato les dijo, lo que he escrito, he escrito. Así que quedó ahí claro de que él era el rey de los judíos. En Lucas 1:32 y 33, al anunciarle el ángel Gabriel a María, la madre del Mesías, su concepción y nacimiento, le dijo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto está hablando del reino mesiánico. Fíjense bien, hermanos, aquí no se está hablando del reino universal de Jehová, donde el Hijo es el administrador y participa de la majestad y realeza del Padre y del Espíritu Santo. Aquí se está hablando del reino mesiánico, que es la forma final de la teocracia en el planeta Tierra. El texto de 1 Corintios 15, 24 al 28 es un texto que hay que estudiarlo,
por la importancia que tiene en este tema. Pero quiero decirles, estudiar el reino mesiánico en la Biblia es un estudio de verdad aparte, no de un mensaje, sino de muchos mensajes. Entonces, 1 Corintios 15, 24 al 28 habla del reino mesiánico. Dice, este texto es Pablo hablando del reino mesiánico y es muy importante en la interpretación de la Escritura. El eterno Hijo de Dios asumió una naturaleza humana para hacer la voluntad del Padre. Hebreos 10, 5 al 7 dice, citando el Salmo 40, dice, me preparaste cuerpo, es decir, la encarnación de Cristo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para eso se encarnó Cristo, para eso se hizo hombre, para hacer la voluntad de Dios, para darnos el ejemplo y para darnos también la posibilidad de que un día nosotros, ya con Cristo en el corazón y en la transformación, hagamos también la voluntad del Padre. El Mesías es Dios hombre y vino como parte de su misión a derrotar a los enemigos de Dios que pertenecen al reino falso de Satanás. Cuando hayan sido suprimidos todos los obstáculos que se han opuesto al establecimiento del reino y sea derrotado el último enemigo, que será la muerte, Cristo, el Mesías, entregará el reino al Padre, es decir, entregará el reino mesiánico al Padre. Es importante notar que el Padre le dice al Mesías que él, es decir, el Padre, pondrá a los enemigos del Mesías como estrado de sus pies en el Salmo 110, versículo 1. Pero desde la encarnación, el que ejecuta la conquista de los enemigos es el Mesías. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, dice el texto, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo contiene una serie de palabras que es muy importante entender del idioma griego debido a que habla de que Cristo está venciendo a los enemigos de Dios. Y eso es lo que va a hacer Él a través de todo este proceso hasta llegar al fin del milenio y que todo enemigo haya sido derrotado. Entonces le entregará al Padre el reino, le va a entregar al Padre el propósito cumplido. Esto es muy importante. Es interesante ver lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 110, el Señor, el Padre, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el Padre el que va a poner a los enemigos. Pero Cristo, en todo el proceso de su encarnación, Él vino a derrotar a todos los enemigos para entregarle al Padre el reino ya sin enemigos. Esto es muy importante que nos demos cuenta, porque muchas veces no nos fijamos que la Divina Trinidad está actuando de una manera en el plan divino de redimir al hombre, por un lado, pero también de que el reino de Dios sea reconocido y que ya no haya enemigos del reino de Dios. Pablo habla de que la muerte de Cristo aquí en Colosenses fue la victoria del Señor. Por eso quiero explicar Colosenses 2:15 más. Dice que Cristo despojó a los principados. Esta palabra es la palabra apekduomai, que significa deponer, despojar, vencer, desarmar. El Señor con su muerte en la cruz desarmó a Satanás y a sus demonios. Esto es muy importante porque dice a los principados y potestades, que son las fuerzas demoníacas, y los exhibió públicamente. Y esta palabra es
deigmatixo, es decir, que les dio un escarmiento, los expuso, es lo que significa la palabra deigmatixo, triunfando sobre ellos, que es la palabra triambeu, que significa triunfo, procesión triunfal. Todo esto, por supuesto, lleva muchas ideas de lo que hizo Cristo en el momento en que murió, resucitó y ascendió al cielo. En la carta a los Efesios se ve una procesión en donde el Señor llevaba al cielo a los creyentes que no habían podido entrar al cielo en toda la época antes de la muerte de Cristo. Entonces, fue la victoria del Señor, porque con ella redimió al hombre de la condenación, luego resucitó y ascendió a los cielos. De allí regresará a establecer el reino y como hombre, aunque no debemos olvidar que Él es Dios, vindicará el nombre de Dios cuando en la tierra se haga la voluntad de Dios. Y Él someterá a todos los poderes del mal debajo de sus pies. 1 Corintios 15:25. Todo esto ocurrirá porque se hará lo que dijo el Padre al respecto. Y cuando Cristo haya sujetado todas las cosas debajo de sus pies, Él mismo, como el Mesías victorioso, se sujetará al Padre. Él le va a entregar esa victoria al Padre. En otras palabras, la función mediadora que el Hijo de Dios asumió para la salvación de la humanidad habrá cumplido su objetivo al final del milenio. Sin embargo, la Biblia dice que el reino de Cristo será eterno. Habrá terminado la lucha, pero no el reino, es decir, el dominio del Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Daniel 7:14 dice que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. También en Apocalipsis 22, versículo 1 y 3, se ve que el reino universal englobará al reino mesiánico, porque ya en el estado eterno se ve que el trono en singular, notemos esos detalles, hermanos, el trono de Dios y del Cordero es un solo trono, y ahí está Dios y el Cordero, o sea, el Padre y el Hijo. Y en el versículo 22:1, que es el último texto trinitario de la Biblia, donde se ve el trono de Dios, solo un trono. Se ve el trono de Dios, el Padre, y del Cordero, o sea, el Hijo, y el río de agua viva que sale de él, o sea, el Espíritu Santo. Y en el versículo 3 se repite la palabra trono, que habla de reino, y a los súbditos, los siervos redimidos de todas las edades, el texto dice, y sus siervos le servirán. La palabra servir que está aquí es la palabra latreuo, que se puede traducir le adorarán, y sus siervos le adorarán. Esa es la meta de llegar a la patria celestial, adorar al Señor. Y es muy importante, quiero decirles, porque aquí adoramos al Señor, hermanos, pero la adoración es lo que vamos a hacer toda la eternidad. El reino mesiánico es el más anunciado en el Antiguo Testamento, porque es el cumplimiento de las promesas hechas en el pacto abrahámico, en el cual Dios le dijo a Abraham que haría que de él viniera una gran nación, que es Israel, y que en ese plan serían bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias. Para ello le daría una descendencia, un territorio y un trono, el trono de David, que es el trono del Mesías. Este pacto se desarrolla en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. En todos los libros proféticos, tanto los que llamamos mayores por su extensión como los que se llaman menores,
se habla de la rebeldía del pueblo de Israel, pero siempre aparece la nota de que al final Israel será restaurado en todos los profetas mayores y menores, porque se anuncia el reino mesiánico. Por eso es que los profetas empiezan hablando de la rebeldía de Israel en los primeros capítulos, pero luego empiezan a hablar de la restauración de Israel dentro de las notas que da cada uno de los libros. Hay uno de los profetas que no tiene esa estructura, es el profeta Jonás, que termina hablando del arrepentimiento de Nínive y que Dios tendrá piedad de ellos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios incluye la bendición para todas las naciones de la tierra en el pacto abrahámico. Por eso es que Jonás hay que estudiarlo y darse cuenta que termina dándole oportunidad a los ninivitas. ¿Qué habrá en el futuro? Por supuesto, el reino mesiánico, que es el reinado de Israel. Pero aquí tenemos que hacer algunas consideraciones. ¿Habrá una restauración entonces del reino de Israel? Sí. Y eso queda claro en la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Ya resucitado, ya el último día que Jesús estaba con ellos y ascendió al cielo. En Hechos 1, versículos 6 y 7 leemos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la pregunta. Y la palabra restaurar la explico. Es la palabra griega apocatistano, que significa volver a su antiguo estado al pueblo de Israel, restablecer, restituir. Esa es la idea. ¿Vas a restituir a Israel? El reino va a ser restituido. Ellos, como israelitas, sabían que había una promesa para la nación de Israel, y viendo al Señor resucitado, querían saber si esa restauración iba a ocurrir en esos días. Por eso le dice en este tiempo. La respuesta de Jesús muestra que el Padre tiene designios y que Él ha revelado lo que quiere y en el tiempo que Él decide revelar. En ese momento que Cristo habló, la sazón, o sea, el kairos, el momento capital, la oportunidad, no había llegado para establecer el reino mesiánico, ni era el momento de revelar dicho tiempo en que esto ocurriría. En el versículo 8 Jesús anuncia la era de la iglesia. Les dice que no les toca a ellos saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no lo van a saber ustedes en este momento. Pero anuncia el comienzo de la iglesia, que es el plan de Dios entre el ascenso de Cristo y su regreso a la tierra. Y les dice a ellos que este tiempo del reino mesiánico todavía no era posible identificarlo en ese momento para ellos. No os toca a vosotros saber esto, les dice. Entonces, y les dice que solo Dios sabe y que nosotros no lo sabemos. Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ese es el plan en este momento. Esa es la sazón que hay en este momento, porque la dispensación de la iglesia iba a comenzar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, comenzará la era de la iglesia. Pablo en Romanos 11:25, más tarde, años más tarde, reveló la restauración de Israel y les dijo que era un misterio.
la restauración de Israel, y era un misterio el endurecimiento del pueblo de Israel que rechazó a Cristo, y que Dios lo hizo con el fin de que entrara a la salvación la plenitud de los gentiles. Eso lo dice él en Romanos 11:25. Y que después de que entre la plenitud de los gentiles, o sea que se le dé oportunidad a los gentiles de ser salvos, Israel se arrepentirá, será salvo y el reino va a ser restablecido, es decir, vendrá el reino mesiánico. La dispensación que comenzó con la iglesia no debe confundirse con el reino mesiánico como algunos están enseñando hoy y aún asegurando ellos equivocadamente que Cristo está sentado en el cielo en el trono de David, dicen. Para refutar esta idea, hermanos, y aún la idea de que la iglesia es el nuevo Israel que reemplazó al antiguo pueblo de Israel, debemos observar que a Cristo se le llama cabeza de la iglesia, esposo de la iglesia, pero no se le llama rey de la iglesia, aunque Él es nuestro rey también, pero la Biblia no le llama así. Sin embargo, sí se le llama rey de Israel en muchos pasajes de los evangelios. Y por supuesto, el Apocalipsis presenta al Mesías como el rey que ha de reinar sobre el pueblo de Israel. Lo que sí debemos notar es que debido a la relación de Cristo con el pueblo de Israel y su relación con la iglesia, hay cosas que se desarrollarán después en el milenio y que ocurrirán con la iglesia y con Israel al mismo tiempo. Un ejemplo de ello es la cena de las bodas del Cordero, que aparece en Apocalipsis 19:9, que coincide exactamente con los 1000 años del reino mesiánico con Israel, porque las bodas del Cordero ocurren en el cielo, pero la cena de las bodas del Cordero es el milenio completo. La cena va a ser todo el milenio, y el milenio es el reino de Israel. Entonces hay un detalle en que coinciden las cosas para la iglesia y para el pueblo de Israel. Esto es muy importante, pero la iglesia celebrará su boda con el Cordero en el cielo y luego descenderá a la tierra para esa cena. Los judíos que han creído en Cristo en la era de la iglesia, ellos son parte de la esposa del Cordero con los gentiles creyentes y por supuesto entrarán con él al milenio. Los santos del Antiguo Testamento y los santos, tanto judíos como gentiles, de la semana 70 también participarán del milenio. Apocalipsis 20, en versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Yo pienso que esto se refiere al cumplimiento de Mateo 19:28, donde Cristo le dice a los apóstoles que en la regeneración, otro nombre que se le da al milenio, los 12 apóstoles se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por supuesto, el Señor Jesús es el rey del milenio y es el que se sienta en el trono de David. Cuando se habla de tronos para los 12 apóstoles, no es que ellos van a ser reyes, sino van a tener autoridad para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero en Apocalipsis 24 termina el texto diciendo: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y noten esta frase: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Eso nos ubica en la gran tribulación. Y vinieron, dice la palabra, es decir, estos hombres que murieron decapitados ahí, vivieron, resucitaron, uniéndose a la resurrección
de los santos del Antiguo Testamento al comienzo del reino milenial. Y luego dice, y reinaron con Cristo 1000 años. De todos estos, la Biblia dice, bienaventurados los que son llamados, o sea, invitados a la cena de las bodas del Cordero. Es la iglesia la que se casa con Cristo, pero los santos del Antiguo Testamento, los santos israelitas, los santos de la gran tribulación van a ser convidados a las bodas. En otras palabras, el milenio y las bodas coinciden. Coincide algo que es para la iglesia con algo que es para el pueblo de Israel. Esto nos revela cosas que no se sabían en el Antiguo Testamento, ni las sabían los mismos apóstoles al comienzo de la iglesia. Pero el Espíritu Santo reveló, conforme se fue escribiendo el Nuevo Testamento, que la iglesia participaría en el reino mesiánico y que en esa misma época de 1000 años se cumplirían a plenitud las promesas hechas a Abraham de una gran nación, que es una de las promesas, que será, por supuesto, el imperio israelita. En segundo lugar, que ocuparán por fin con seguridad la tierra prometida, es decir, lo que dice Génesis 15, 18, que habla de que el territorio de los israelitas va a ser desde el río que está en Egipto, es decir, una de las ramas del Nilo que se llama Wadi el Arish, hasta el río Éufrates. También que un descendiente de David, que es Jesús, el Mesías divino humano, se sentará en el trono y que desde allí él va a reinar hasta la eternidad, y que el pueblo de Israel será un pueblo santo entregado a la adoración. Algunas características del reino mesiánico: será un reino de paz. La historia del hombre desde que pecó ha sido un mundo de guerra, de pleitos, rivalidades, y ningún sistema humano logra ni logrará una verdadera paz. Pero en el milenio reinará el príncipe de paz, y aún los animales estarán en paz. Eso nos dice Isaías capítulo 9 y capítulo 11 también. Será un reino de conocimiento de Jehová. Isaías 11:9 dice que se conocerá al Señor de tal manera que el conocimiento será como el mar cubre, el agua cubre el mar totalmente. Habrá un gran conocimiento del Señor, y los maestros de la humanidad van a ser los israelitas convertidos al Señor. Los apóstoles también tendrán un papel especial como gobernadores del pueblo de Israel. Mateo 19:28, que ya citamos, Jesús le llama en este pasaje, él le dice él a los apóstoles: en la regeneración ustedes se sentarán en 12 tronos. Y le llama regeneración al milenio, porque la tierra va a ser renovada, regenerada. Es interesante que el apóstol Pedro habla de que Cristo, en su ascenso al cielo, permanecía o permanecerá allí hasta, dice él, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Otra alusión al milenio. Algunos intérpretes equivocadamente hablan de esta restauración y dicen que ocurrirá antes del milenio y aún en la época actual de la iglesia. Y dicen que el Señor está dando de nuevo dones milagrosos y una serie de cosas, y que esa es la restauración de todas las cosas. Eso es no interpretar la Biblia como debe ser. La restauración de todas las cosas es en el milenio. Pero el texto habla de la segunda venida, y que hasta que Cristo regrese ocurrirá esto. Finalmente, el Rey será el Señor Jesucristo. Eso nos lo dice Jeremías 23, 5 y 6,
y por supuesto muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero en este versículo es muy importante porque dice que el rey que va a reinar en el milenio se llamará Jehová Justicia Nuestra. Para finalizar este estudio en que hemos visto los tres oficios de Cristo, hermanos, es decir, profeta, sacerdote y rey, quiero hacer énfasis en el reino espiritual de Cristo debido a lo práctico que es para nosotros como creyentes. Cristo es el rey sacerdote, por lo cual debemos someternos a su voluntad, porque es rey. Pero también Él, como sacerdote, intercede por nosotros, y su intercesión no es la de un súbdito, sino la del rey y Dios mismo. Pero al pensar en el reino espiritual, de lo cual habló a Nicodemo, vemos que para ser admitido en Él debemos nacer de nuevo, si es que todavía no hemos creído en Él como nuestro Salvador. Las leyes de este reino demandan primero y encima de todo fe en Jesucristo, la sincera creencia de que Él es nuestro Salvador y un sometimiento a Él como nuestro profeta, sacerdote y rey. Con esta fe va unido un amor supremo, puesto que le aceptamos como todo lo que Él es para nosotros, es decir, Salvador, Señor, sacerdote, rey, maestro, pastor, y podríamos mencionar muchas cosas. Es la voluntad de Él y no la nuestra la que debe gobernar nuestra conducta y determinar el uso que hagamos de nuestras capacidades en todo sentido. Cristo es la vida del verdadero creyente. Cristo pide que su pueblo sea santo de corazón y de vida. Esta relación con nuestro Señor es eterna. La relación que tenemos con Él aquí en la tierra, mientras dure nuestra vida física, es la relación que hemos de tener con Él eternamente. Para el creyente en la era actual, estar en el reino del amado Hijo de Dios es un hecho desde que por la fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lo cual también fue la entrega de nuestra vida a Él. Y eso nos garantiza que por su gracia nos hará y ya nos está haciendo participantes del reino de Dios en todas sus formas. Y nuestro mayor deseo es reconocer al Señor como el Rey del universo y estar entre los siervos que se someten a su santa y soberana voluntad, que le aman, le obedecen y le sirven. Hermanos, los invito a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esos oficios de Cristo que hemos estudiado, y pedimos que todo eso lo vivamos nosotros en la parte que nos corresponde de obediencia, de amor y también la confianza de que Él es nuestro sumo sacerdote, que ha hecho la obra de salvación para nosotros y que intercede por nosotros. En su nombre te adoramos. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.